Al pueblo de Venezuela, un gran abrazo, mi saludo y a toda la comunidad internacional que está pendiente de mis declaraciones. Antes de hablar con ustedes, me he comunicado en la mañana con varios tanques de pensamientos en Washington, varias organizaciones de derechos humanos. He conversado con el señor secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, así como representantes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y como siempre, voy a hablar con responsabilidad. Nadie puede opinar de lo que ha pasado en Venezuela si no está en Venezuela, si no ha vivido la jornada electoral, si no ha participado y si no ha visto el monstruo por dentro para poder decirle al país con responsabilidad qué ha pasado el día domingo. Yo le puedo enseñar al país responsablemente que en todo el país tenemos las actas y que tenemos los chorizos electorales y el movimiento Pro Ciudadanos sí sabe lo que pasó en Venezuela. Yo puedo, de los pocos líderes en este país que puede hacer esto, enseñarle al país las actas y enseñarle al país los llamados chorizos electorales que dan fe de lo que ha pasado en Venezuela. Asimismo, puedo enseñarle al país los más de 10.000 testigos acreditados ante el Consejo. Repito, más de 10.000 testigos electorales de ProCiudadanos acreditados, nombre, cédula, teléfono, direcciones, aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Son más de 10.000 testigos en todo el país. Le pido paciencia al pueblo de Venezuela porque vamos a presentar un informe de lo que nosotros consideramos ha pasado el día domingo que no se corresponde con los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Aunque son muchas las incidencias y las pruebas, hemos solo recopilado algunas determinantes para presentarla al país. Por eso el informe es un poco extenso, de 5 páginas. Hemos tenido que resumir para esta rueda de prensa y comunicado al país. No me pregunten cómo yo tengo esto. No me pregunten cómo yo tengo esto. Pero esto que ustedes ven aquí, cualquiera que está viendo esta rueda de prensa, que pertenece al régimen del presidente Nicolás Maduro, debe estar asombrado de que yo tenga esto. Esto que yo tengo en mis manos es el Exispol oficial que manejó el gobierno durante toda la elección para saber cuál era la participación real del día, y además se tiene estado por estado los resultados que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela y la oposición, entre comillas, durante esa elección. El propio Exispol del gobierno dice que la participación es apenas de 23% y que la abstención es del 77%. De manera que el propio Exispol del gobierno no se corresponde con los resultados del Consejo Nacional Electoral. El informe que presentamos tiene 3 variantes. Consideraciones. 2, del proceso fraudulento. Y 3, las incidencias del día de la elección. Las consideraciones tienen que ver con la participación del movimiento Pro Ciudadanos en esta elección. Del proceso fraudulento, cómo fue las etapas del proceso para llegar al día de la elección. Y tercero, el día de la elección. Yo les digo con toda responsabilidad al señor presidente de la República y al doctor Jorge Rodríguez, quien ha manejado el tema electoral por el partido del gobierno, el PSUV. Lo primero, ha ganado un pueblo al que no pueden decirle que esos diputados acordados entre el gobierno y la falsa oposición que el gobierno financió para estas elecciones, pueden agarrar cualquiera de esos tipos, meterlos en un caldero y comérselo. El país detesta a esa clase política
y ha demostrado que en lo que Venezuela hay hambre y esos problemas de hambre, hoy la clase política gobernante que ha perdido no puede resolverlo. Después del silencio administrativo de 2 años sobre las firmas recogidas para ser partido político, el 18 de julio del 2020, ProCiudadanos fue el último partido en ser aceptado para participar en las elecciones legislativas. Fuimos el único partido que no fue a este proceso producto de una sentencia judicial entregado por el Tribunal Supremo de Justicia, o que participaba en la llamada mesa de diálogo de sectores minoritarios de oposición con el gobierno. De fecha 15 de septiembre, ProCiudadanos invitó al Centro Carter y Wola como observadores en elecciones parlamentarias. Esto después de haber mantenido contacto durante meses con Antonio Univar de Naciones Unidas, contacto que mantuve personalmente. De fecha 6 de octubre, ProCiudadanos recibió carta de Ginny Lincoln del Centro Carter. En la misma valoraban los esfuerzos de ProCiudadanos, pero condenaban las condiciones electorales de este proceso. El 7 de octubre asistimos a una reunión convocada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y nos opusimos a su insinuación de una elección de 2 días. Le consignamos en ese acto las cartas que habían hecho llegar a ProCiudadanos tanto el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, como el Centro Carter. En la carta nos adherimos a las peticiones de un proceso con garantía que hacía la OEA. De fecha 6 de noviembre, ProCiudadanos no asistió al llamado del Consejo Nacional Electoral para reunirse con autoridades del Plan República. Pusimos como condición para ir a esa reunión un pronunciamiento sobre los abusos cometidos por el partido de gobierno, el PSUV, en el último simulacro electoral. No recibimos respuesta. Del proceso fraudulento. El 9 de noviembre hicimos un pronunciamiento condenando que el CNE llamara a un nuevo simulacro sin haber corregido irregularidades del primero. ProCiudadanos condenó en un extenso documento que consignó al CNE las irregularidades y ninguna se corrigió. Por tales motivos, ProCiudadanos no se presentó a la convocatoria del segundo simulacro. El régimen de Maduro, a cuya estructura se debe el diseño y decisión sobre los participantes de los llamados debates televisivos sobre parlamentaria, excluyó a ProCiudadanos de ellos y solo mantuvo los debates con la conocida mesita con la cual el gobierno de Maduro negociaba. Para intentar ser equilibrado, el canal del Estado venezolana de televisión invitó al coordinador de ProCiudadanos a una entrevista que duró 2 minutos al aire, hasta tanto afirmó que la llamada mesita y la Alianza Democrática, donde hay partidos como Acción Democrática, Avanzada Progresista o El Cambio del Pastor Bertucci, son socios del PSUV. Inmediatamente fue cortada la entrevista en vivo y se fue a un acto del PSUV. ProCiudadanos denunció públicamente cómo el régimen tenía en los partidos de la mesita y la Alianza Democrática una coalición que se dedicó durante la campaña a exaltar las bondades del Consejo Nacional Electoral, que nunca se pronunció sobre los abusos del PSUV en los simulacros electorales usando los recursos del Estado. Ninguno de esos partidos pudo explicar, a pesar del exhorto público que hizo ProCiudadanos, los recursos que recibieron directamente del régimen de Maduro para hacer una campaña que no tiene precedentes en medio de la hambruna que vive el país. Las vallas de Bepaco, expropiadas por el régimen de Maduro y manejadas por el empresario Julio Macarén, vinculado al señor presidente de la República, estaban llenas de publicidad del partido de Bertucci y los partidos de la mesita. Tal denuncia no se hizo el día de hoy, la hicimos hace 15 días. Incidencias del día de la elección. Funcionarios del Plan República y la milicia no permitieron la entrada de testigos de ProCiudadanos, arguyendo que solo podrían estar testigos del PSUV y de la llamada mesita, una coalición que se presenta como opositora y donde muchos de sus miembros están sancionados por Estados Unidos o tienen tarjetas entregadas sin recoger firmas legales por el CNE o ostentan tarjetas entregadas bajo sentencias del Tribunal Supremo de Justicia controladas por el partido de gobierno. El Consejo Nacional Electoral nunca explicó al Plan República que debían dejar entrar a los testigos de los partidos que participaban sin alianza con la oposición
de la llamada mesita. Empezamos a recibir denuncias de nuestros testigos en ese sentido en todo el país a partir de las 6 de la mañana. Adicionalmente, nuestros testigos dan fe que mientras el CNE anunciaba la instalación total de mesas, cientos de centros permanecían cerrados por ausencia de los miembros de mesa. Verbigracia, el centro de votación Universidad Nueva Esparta en Los Naranjos de Baruta, que no había abierto a la 1 de la tarde. Y allí estaban los testigos de ProCiudadanos. Número 2. Durante el desarrollo de la jornada electoral pudimos recibir desde todas las regiones del país, por parte de nuestros secretarios regionales del Partido ProCiudadanos y los testigos que pudieron entrar, diversos informes que revelaban las incidencias y observaciones negativas sobre la negación a que estuvieran en los centros, así como pudiendo resaltar el peculado de uso por parte de los funcionarios de las alcaldías y gobernaciones, quienes usaron los bienes del Estado y recursos públicos para financiar su maquinaria electoral. El artículo 145 de la Carta Magna, el artículo 221 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 13 de la Ley contra la Corrupción establecen que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguno. De igual forma, el artículo 222 del mencionado reglamento prohíbe el uso de los bienes, propiedad de la República y de los estados y los municipios con el fin de favorecer o promover una candidatura a realizar propaganda electoral. Los estados donde más se evidenció como de forma flagrante el gobierno a través de sus funcionarios públicos cometían el delito de peculado de uso fueron los estados Aragua, Apure, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Lara, Monaga, Zulia y la ciudad capital, donde usaron los vehículos oficiales y unidades de transporte público colectivo para trasladar a su militancia política, y fueron los estados donde militantes políticos, las organizaciones partidistas como la Unidad de Batalla Hugo Chávez, VC, se apoderaron de los centros electorales para controlar la fila y usarlos como lugares de proselitismo político. Dichos grupos e integrantes de las VC, por órdenes de alcaldes y diputados del oficialismo, eran los encargados de obligar a las personas a ejercer el voto a su conveniencia y posteriormente debían pasar por los puntos rojos, que son pequeñas oficinas improvisadas que estaban colocadas a pocos metros de los centros electorales, donde cada elector debía emitir sus datos personales, entregar su cédula y carné de la patria, porque de lo contrario los amenazaban con eliminarles beneficios sociales como las bolsas CLA. Qué sinvergüenzura que el pastor Bertuche y la mesita hayan dicho que habían negociado con el Consejo Nacional Electoral que los puntos rojos no iban a existir, y los puntos rojos no solamente existieron, como está documentado, sino que además se cometían abusos como el siguiente. Por favor, la foto del candidato del PSUV. La foto del candidato del PSUV votando. Ya me lo hacen pasar. Ejemplo de ello fue registrado por miembros de la Dirección Nacional en el centro Santa Teresita de Catia. A media cuadra estaban miembros del PSUV obligando a la gente a escanear el carné de la patria. Tal situación fue comunicada a miembros del Plan República y no se hizo nada. Asimismo, a las afueras de la Unidad Educativa Padre Joaquín López, ubicado en la residencia Araguaney, parroquia Caucahuita, municipio Sucre, se encontraban los movilizadores del PSUV realizando el escaneo a través del carné de la patria a los ciudadanos que ejercían su voto bajo la obligación, amedrentamiento y amenaza. Asimismo, en las adyacencias del Colegio Padre Joaquín López, ubicada en la carretera vieja, carretera Petares-Guarena, el testigo Larry Luna, cédula 15.1313.998, fue apresado por oponerse al voto pagado y controlado por el PSUV. Número 3. ProCiudadanos tiene registros, escuchen bien, de varios centros de votación y mesas donde los propios candidatos que sufragaron por ellos no aparecen reflejados sus votos. Por ejemplo, en el municipio Naguanagua, Escuela José Félix Sosa del estado Carabobo, en la mesa número 2, el candidato Mario Chávez Cohen, cédula de identidad venezolana 27998-615, ejerció su derecho al voto.
aun cuando en el acto aparece, no existe en el voto electrónico reflejado en la página del Consejo Nacional Electoral. Dicho de otra forma, el propio candidato que votó por él y que está seguro que votó por él, el voto no aparece registrado en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, Omar Damio, candidato por el circuito número 1 de Carabobo, cédula 16152867, movilizó 197 personas militantes de ProCiudadanos al centro de votación Unidad Educativa El Jabillo, centro de votación del candidato. Según los registros públicos del Consejo Nacional Electoral, solo votaron 10 personas por el partido ProCiudadanos en ese centro, lo cual muestra una irregularidad de 186 personas que han consignado bajo juramento su declaración de votación por el partido ProCiudadanos. Mientras que en el circuito plurinominal del estado Amazonas, una de las candidatas, Noemí Castro, no se le adjudicó, y esto cualquiera que esté escuchando sabe que esto es imposible, no se le adjudicó ningún voto, mientras que a sus compañeros sí. Conociendo el nuevo sistema del CNE, es imposible, casi imposible, votar cruzado, considerando que los militantes del partido tienen la instrucción de votar entubado o por los dos nombres al mismo tiempo. Como adicional a las pruebas, ponemos el caso de la Escuela Básica Dr. Luis Racetti en Barcelona, Estado Anzoátegui, donde se movilizaron 287 personas a ese centro de votación, familiares de personas que militan con ProCiudadanos, y al momento de la totalización, solo la página del Consejo Nacional Electoral dice que hay 76 votos. En la Unidad Educativa Fe y Alegría de Petare, salían voto nominal con el nombre de la candidata, pero en la parte de abajo decía nulo. En varios lugares, cuando se oprimía la opción ProCiudadanos, salía un código. En la unidad Antonio María Piñate de Miranda, los testigos de ProCiudadanos reportaron durante todo el día, escuchen bien, la siguiente irregularidad con las máquinas de votación. Si el elector tardaba más de 10 segundos en emitir su voto, la máquina automáticamente lo ejercía y el voto emitido era para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta irregularidad se presentó durante el proceso electoral y se levantó acta. Ya cerrado el proceso y haciendo el escrutinio y emisión de la papeleta, no había ningún solo voto nulo en la máquina. Número 4, y quizás una de las cosas más importantes del pueblo venezolano. Durante el cierre de las mesas y la impresión de la boleta de resultados, en ninguno, escuchen bien, en ninguno de los centros donde pudieron entrar testigos de ProCiudadanos se pudo cotejar con los votos en caja, con lo cual, en los votos en caja, con lo cual se hace imposible evitar un fraude electrónico, porque el plan República impedir tal acción, el testigo no podía verificar que la boleta final emitida por la máquina correspondía al número de votos recibidos por cada organización política y resguardada en la caja. Quiero explicar esto. Al final, esto es el chorizo que vota la máquina. Esto tiene que ser cotejado con los votos que están resguardados en la caja, y en más del 65% de los centros electorales donde estuvieron los 10.000 testigos de ProCiudadanos no se hizo. De manera que teníamos que creer a ciega en la máquina, y la única manera de dar garantía que el proceso era transparente es que este chorizo que se correspondiera con lo que había en las cajas. En el municipio Cárdenas, en el estado Táchira, se levantó el acta sobre el particular. Adicionalmente, tenemos incidencias en el estado Lara, donde se reportan reinicios imprevistos de las máquinas electorales. En los centros electorales, el Bolívar de Barquisimeto y Tomás Liscanos de Quibo. Al cierre de los centros, a un total del 65% de los testigos de ProCiudadanos no les entregaron las actas, bajo el argumento que solo podían estar representantes de la mesita, oposición que sirva al régimen y el PSUV. En la unidad Julio Calcaño del estado Miranda, solo tenían testigos del PSUV y no dejaban que estuvieran los de ProCiudadanos, para lo cual tuvo que apersonarse el propio candidato Alexander González sin que se remediara la situación.
Los casos del Distrito Capital tienen algunos ejemplos. En la parroquia Paraíso, urbanización La Quebradita, centro de votación Antonio Muñoz Teba, el testigo Judith Cauchica, cédula 11-960-070, acreditado por el Consejo Nacional Electoral, según nosotros tenemos respaldos, porque estos respaldos de los 10.000, no es que puede decir ahora la presidenta del Consejo Nacional Electoral que no teníamos testigos, porque los testigos están acreditados y certificados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Sabe la presidenta del Consejo Nacional Electoral que una de las organizaciones con mayores testigos en este proceso es el Movimiento Pro Ciudadano? Los casos del Distrito Capital tienen ejemplo. No le quisieron entregar las actas de escrutinio. En el Colegio Simoncito San Martín, testigo acreditada Glenda Mujica, no le quisieron entregar las actas. En el Liceo Pablo Acosta, el coordinador parroquial Eri Hernández, no le permitieron el acceso para el cierre de votación. En el Centro de Telecomunicaciones CanTV, testigo acreditada Judy, cédula 6451056, no le entregaron las actas. En el Liceo Luis Racetti, testigo acreditado Frank Espinoso, 10.786.9749, no le entregaron las actas. Número 5. En la mayoría de los centros de votaciones, los testigos, presidentes y miembros de mesa asignados por el CNE no asistieron y asignaron a los testigos de los partidos, principalmente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Número 6. Y una de las cosas más importantes. Si esta encuesta, este exit poll, contratado por el propio gobierno, que no me pregunten a mí cómo yo lo tengo. Por cierto, yo reto al gobierno que me desmienta que este exit poll lo tenía los altos jerarcas del gobierno. Yo los reto a que me desmientan y yo les muestro la prueba de que este es el exit poll de ustedes. Tengo la prueba. Si este exit poll del gobierno habla de una abstención del 23%, perdón, de una participación, rectifico, solamente del 23%. ¿Cómo es que pasó lo siguiente? Ya los centros de votación debían cerrar a las 6 de la tarde, como estipula la norma, si no habían personas en los centros electorales. La prórroga que autorizó el Consejo Nacional Electoral para mantener los centros de votación era ilegal. Teníamos reporte de todo el país a esa hora que no había electores. El Consejo Nacional hizo una prórroga para darle ayuda al PSUV, cuya votación, según el conteo rápido de ProCiudadanos, no llegaba a los 2 millones de votos a esa hora. Es falso que existían electores a esa hora en ningún centro. Los centros estaban desiertos. ¿Dónde estaba la gente para justificar la prórroga que dio la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Número 7. El CEOFAN no dejó al representante de ProCiudadanos entrar a la hora a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Con esto es imposible que se pudiera dar fe de transparencia en este proceso. Teníamos un documento que acreditaba para estar en la totalización. Lo que hizo el CNE al no dejar entrar a ProCiudadanos constituye una ilegalidad. El coordinador nacional de ProCiudadanos mostró en redes la prueba donde se acreditaba a Bernardo Badachino, representante al CNE de ProCiudadanos. Evidentemente, queridos amigos, solo se podía permitir cosas como esta con el abuso que el gobierno manejó durante todo el proceso. Como ustedes saben, a los centros electorales no se permiten teléfonos celulares, nadie puede tomarle foto al voto porque el voto es secreto. Y solo para que pase esto debe haber complicidad del Plan República, de los jefes de mesa, que en su mayoría eran del Partido Socialista de Venezuela. Aquí está el candidato
por el Estado Anzoátegui y el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nelson Morano, mostrando una foto de su voto, fotografiándose en pleno acto electoral, y como esto tenemos pruebas de todos los abusos, mientras que a los testigos de ProCiudadanos no se les permitía estar en el conteo. Termino diciendo lo siguiente al pueblo de Venezuela. Una clase política que ha llamado a no votar habla de fraude. No tienen autoridad para hablar de fraude porque no participaron. Y el que no participa no tiene el derecho a quejarse. Hoy ProCiudadanos hace un esfuerzo monumental de transparencia y de responsabilidad del país, asumiendo los riesgos que en lo personal asumo, para decirle al país, con las pruebas en la mano, que en Venezuela ha habido un proceso irregular y que nosotros creemos que estamos ante un fraude electrónico de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. La fuerza política de ProCiudadanos, que está demostrada en las grandes concentraciones que ruedan en internet, en los barrios donde el PSUV no pudo hacer ni una concentración, eso no hay manera de taparlo. El señor presidente de la República ha financiado una oposición para una Asamblea Nacional que no le va a servir de nada. La mayoría de los diputados que están allí pertenecen a partidos judicializados, que pertenecen al gobierno, u otros, como todos conocemos, están sancionados por actos de corrupción por el gobierno de Estados Unidos. En ProCiudadanos seguimos creyendo que hay que construir elecciones verdaderamente libres y democráticas en Venezuela. Nunca la vía es la violencia, sino la vía de convertirse en una fuerza popular que condicione pueda vencer al régimen del presidente Nicolás Maduro. El año que viene, con la administración Biden, se abre una oportunidad para, en una mesa de negociación, ayudar a resolver los problemas que vive el país. El hecho, y ProCiudadanos por supuesto, estará. Nosotros mantenemos comunicación y enlace con el equipo del nuevo presidente de los Estados Unidos y seguiremos apostando a eso porque queremos un cambio en Venezuela. Queremos un cambio constitucional. Nuestra única propuesta para la Asamblea Nacional, y esa es la razón del fraude del gobierno contra ProCiudadanos, es que nosotros no dijimos lo que dijo la mesita y la oposición financiada por el gobierno, que se podía ir a un proceso electoral para hacer más leyes, como que si este país pudiesen agarrar a alguno de los gordos esos que ha llegado ahora a diputados bajo este fraude, meterlos en una caldera de sancocho y la gente pudiera comérselo. La gente tiene hambre, la gente quiere un cambio de gobierno y la gente quiere un cambio de modelo. Si el chavismo, señor presidente, si usted tuviera algo de misericordia por este país, ante los resultados de que de 20 millones de personas solamente ha salido a votar 20% de la población, usted debería reconocer, como Mikhail Gorbachev, que el modelo ha fracasado y que necesitamos virar el modelo, y para virar el modelo necesitamos unas nuevas elecciones presidenciales. Nosotros seguimos en la calle, seguiremos en la calle impulsando una enmienda pactada para que haya nuevas elecciones presidenciales. Y desde ya advierto al país que la propuesta engañosa del pastor Bertucci y sus aliados en la mesita es una falsedad. Someter al país en un referéndum revocatorio, cuando hay que recoger firmas para someter a la gente a lo que lo sometieron el domingo, que le quitan la bolsa, es un fraude. Señor presidente, el país está pidiendo de manera concertada entre las fuerzas del gobierno, la oposición y la comunidad internacional unas nuevas elecciones presidenciales con garantías para el chavismo y la oposición.
que al día siguiente, señor presidente, que usted salga del poder, nadie lo extradite a ninguna parte, nadie lo persiga, que usted se dedique a hacer política en este país y vea cómo los venezolanos de bien reconstruimos este país. Muchas gracias al pueblo de Venezuela.